Adelante. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Estamos desde la plataforma de Facebook Live del suplemento La Jornada del Campo, del periódico La Jornada. Y bueno, es un gusto para nosotros, quienes integramos el comité editorial de este suplemento, presentar el día de hoy lo que es el número 185 de este suplemento, que está dedicado todo el número en su totalidad a el turismo rural, el turismo que se genera en los ámbitos campesinos, en los ámbitos indígenas, las alternativas comunitarias que hay en torno al turismo. Y bueno, este número ha sido coordinado precisamente por compañeras que tienen ya mucha experiencia en este tema del turismo rural. Y por supuesto también ha habido participaciones muy interesantes en este número, relacionadas también con este tema de personas que se han dedicado al estudio y la investigación del turismo rural, pero también de quienes lo practican desde alguna cooperativa o desde alguna organización comunitaria. Entonces, pues bueno, el día de hoy estamos aquí para compartirles un poco de lo que se trata este número del suplemento, y para ello está con nosotros tres compañeras y un compañero que participan en este número, que ustedes pueden consultar a través de la página del periódico La Jornada, y en el link que seguramente ustedes ya habrán consultado también desde la cuenta de Facebook Live de La Jornada del Campo. El día de hoy queremos darle la bienvenida, en primer lugar, a la profesora Adriana Montserrat Pérez Serrano, quien es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, adscrita al Centro de Estudios de Turismo, Medio Ambiente y Sustentabilidad, y a la maestría en Gestión de Turismo Rural Sustentable. Es maestra y doctora en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional del Colegio de Postgraduados del Campus Puebla y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Los ejes temáticos que trabaja son turismo rural, turismo biocultural y gestión social del patrimonio biocultural y agroalimentario en Tlaxcala y en Puebla. Nos acompaña también la doctora Silvia Nuria Jurado Celis, quien es ingeniera agrícola en desarrollo rural por la UNAM, maestra y doctora en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Turísticas y Gastronómicas de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado desde el año 2002 con organizaciones de comercio solidario, y su línea de investigación actual es el turismo, medio ambiente y sustentabilidad enfocada en las políticas públicas y el turismo rural. Nos acompaña también Elide González Villa, quien es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Veracruzana y maestra en Administración e Innovación del Turismo por el Instituto Politécnico Nacional, con experiencia en crear proyectos culturales sustentables, brindar recorridos con técnicas de interpretación y difundir la economía solidaria en el ramo turístico. Actualmente es socia fundadora de Ojini, Cooperativa Comunitaria de Servicios Multidisciplinarios, y en esta se desempeña como secretaria del Consejo de Administración e integrante de la Comisión de Educación, Cooperativismo y Economía Solidaria. Bienvenida también. Nos acompaña además el maestro José Antonio Sánchez Ortiz, quien es maestro normalista por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, geógrafo por la Escuela Normal Superior de México, licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y cuenta con una especialización en Pedagogía de las Ciencias Sociales por la Dirección de Mejoramiento Profesional de la SEP. Es profesor de la Escuela Superior de Turismo, también del Instituto Politécnico Nacional, donde ha coordinado los departamentos de carrera, programación, planeación académica, la unidad de tecnología educativa y el departamento de innovación educativa. Participó también como coautor de los libros de Revolución e Independencia en México para el nivel medio, excursiones educativas y los recursos naturales y el turismo. Fue miembro del Jurado Nacional de Libros de Texto de Geografía ante la SEP y actualmente es coordinador del Centro de Investigaciones Turísticas y Gastronómicas de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Pues bienvenidas, bienvenido, muchas gracias por estar este día con nosotros, y sin más preámbulo le cedo la palabra a la profesora Adriana para que nos comparta cada uno de ellas y el compañero
de lo que versa este número de la Jornada del Campo, que ustedes pueden ya consultar, como les decíamos, en la página web del periódico La Jornada, y que para nosotros es un gusto compartir con todos y todas ustedes. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Milton, y muchas gracias a las compañeras y al compañero que el día de hoy nos acompañan en esta presentación del número 185 de la Jornada del Campo. Gracias también por la oportunidad de, pues justamente expresar y exponer pues el trabajo que de forma colaborativa hemos estado haciendo algunos de los autores y también los otros invitados que ciertamente recuperan años, varios años y décadas, diría yo, justamente de trabajo en la ruralidad. Bien, yo me voy a permitir dar nociones generales ciertamente sobre la trayectoria del turismo en general y particularmente del turismo rural, para que podamos ubicar esta discusión que nosotros traemos con ustedes a la mesa en este suplemento 185 de la Jornada del Campo. Hablar de turismo en México y particularmente de turismo rural nos remite ciertamente a una trayectoria de varias décadas. Podríamos hablar en términos generales de los años 50 del siglo pasado como uno de los momentos hasta cierto punto en donde el turismo en México tiene una proyección ciertamente y tiene un interés ya totalmente y explícitamente declarado como fuente de riqueza prácticamente. A partir de ahí, en los años 60, bueno, tenemos el surgimiento, ¿no? La emergencia de las instituciones que acompañan esta planificación del turismo, como fueron Fonatur y Sectur. Pasamos a los años 70, donde los centros integralmente planeados como una política de Estado y ciertamente digamos, de la implementación o de la implantación de un modelo turístico a nivel nacional fue aprovechada, ¿no? en diferentes vertientes por grupos de interés que acapararon esas oportunidades que brindaba ahora ciertamente este modelo de implantación turística. Los centros integralmente planeados, pues hay una gran discusión en torno a estos, como pueden ser, como lo son Cancún, como lo son Huatulco, como lo son Ixtapas y Guatanejo, y entonces, ¿cómo estos centros integralmente planeados presentan una incorporación o participación velada, ¿no? Es decir, como un tanto, hasta cierto punto, sí, velada en términos de la incorporación de los sujetos sociales donde fueron implantados estos megaproyectos. Posterior a eso, en los años 90 del siglo pasado, en la década de los 90 del siglo pasado, es que podríamos, ¿no? Aquí hay discusión ciertamente, pero más o menos existe cierto consenso en la emergencia del turismo rural en México particularmente. Esta política de turismo rural, como las otras, ¿no? Si podemos echar un recuento rápido, ciertamente tiene que ver con modelos de desarrollo turístico implantados de orden también o de carácter inducido, donde pues evidentemente las propuestas, los proyectos pues fueron trazados, ¿no? Verticalmente desde el gobierno en general. Sí, muy buenas ideas tal vez, pero digamos ya en la práctica es donde surgen ciertamente diferentes escenarios que a partir de la primera década del siglo XXI, ya en los 2000 hacia acá, bueno, ya empezamos justamente a observar una lucha por ganar los espacios de la arena turística por parte de las comunidades y los colectivos locales frente a estos grupos de interés y grupos de poder que en los años anteriores, en las décadas anteriores, pues fueron quienes acapararon, digamos, todas estas oportunidades. En ese tenor, el espacio rural se configura como un espacio de confrontación y de poder, donde se han evidenciado encuentros y desencuentros en varias dimensiones, y básicamente esa es la temática que nosotros tratamos de abordar en el número 185 de la Jornada del Campo. En este número, pues ustedes encontrarán testimonios de los retos, encuentros y desencuentros a los que nos hemos enfrentado desde las distintas trincheras. Pero también tratamos de incorporar algunas propuestas porque consideramos que ya no basta ciertamente con un planteamiento de orden
interpretativo, tal vez de orden crítico también, sino tenemos que empezar a ensayar otras formas justamente de, no solo de estudiar el turismo, sino también de hacer turismo. Desde esta óptica es que planteamos justamente, insisto, algunas experiencias, algunas modalidades y este conjunto de sentimientos, de emociones, de trayectorias que nosotros acercamos justamente en este número. Yo mencionaré solo algunas de las experiencias y pues eso, la invitación justamente con mis colegas es que también aborden las propias. Nosotros estructuramos el suplemento partiendo justamente de algunos de los retos que hemos podido evidenciar y que hemos podido contrastar justamente en torno al turismo rural y a cómo este se ha gestionado y se ha implementado, se ha desarrollado justamente en los espacios rurales. Entre esos retos mencionaré solo algunos, insisto, como por ejemplo la mala alimentación y las enfermedades cardiometabólicas que también han trascendido del espacio urbano al espacio rural. Y en esta propuesta es que se aborda en el primer documento que aparece en el suplemento, titulado Cocinas tradicionales y turismo en la ruralidad, una vía para reaprender a comer saludable y lentamente. Esta experiencia se las comparto a partir justamente del reconocimiento de que después de la pandemia, ¿no? como punto de quiebre en nuestras vidas a nivel mundial, bueno, nos vimos justamente en la necesidad de buscar nuevas formas para recrearnos, pero también para alimentar el cuerpo y el espíritu. Esas otras formas, esas otras propuestas se incluyen justamente en el turismo biocultural y el experiencial, donde estas modalidades, eso es lo que planteo justamente en este texto que tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Estas modalidades turísticas no solo van encaminadas justamente, no van dirigidas al acto propiamente de comer, sino de entender justamente que en el intercambio, en esta comensalidad y en este compartir los alimentos es que tenemos la posibilidad de revalorar colectivamente lo que la comida y lo que la cocina en general representa para nosotros. Se trata entonces de, lo planteo así y como ejemplo, presento justamente los casos de dos iniciativas, una de turismo biocultural y la otra experiencial, que están presentes aquí en Tlaxcala, que están vigentes en Tlaxcala y que parten justamente del reconocimiento de que la tierra nos da vida y nos alimenta, pero no solo físicamente, sino también espiritual y también colectivamente. Estas experiencias forman parte justamente de un entramado familiar y comunitario, cada una de ellas, donde pues tiene el propósito de mostrar que haciendo turismo se puede proveer, ¿no? Podemos ciertamente reconectarnos, podemos reaprender a comer saludable y lentamente. Otro de los retos, ciertamente paso a otro de los documentos, otro de los retos que nosotros evidenciamos y que nos aproxima justamente a la incongruencia entre el discurso y la práctica es lo que doña Porfiria, cocinera tradicional del Valle del Mezquital, hace evidente en el texto titulado Tropezar y volver a levantarse, vivencias desde las cocinas del Valle del Mezquital, donde nos comparte sus vivencias ciertamente de más de 15 años de trabajo. Me voy a permitir leer solo algún par de enunciados, donde ella muestra ciertamente lo difícil que ha sido esta trayectoria de incorporación al turismo rural, particularmente desde las cocinas tradicionales, y cómo se ha enfrentado ciertamente al rechazo, a la discriminación incluso, pero que al final, bueno, a pesar de todo eso, es que ella lo ve ciertamente como una oportunidad. Ella menciona en el texto, me mandaban a diferentes lugares a concursar como representante de la gastronomía del Valle del Mezquital y siempre puse todo en manos de Dios y me traía a algún lugar. Los reconocimientos que me daban los guardaba aunque no entendía su valor.
Ella continúa, también empezamos a visitar universidades, pero los tratos no eran buenos. Nos humillaban, nos cerraban las puertas, nos invitaban a dar conferencias y nos encontrábamos con chefs de renombre y se les olvidaba que las cocineras tradicionales estábamos ahí. Por otra parte, menciona, los alumnos no ponían atención, estaban en el celular, nos veían como bichos raros, menospreciando lo que nosotros podíamos enseñar. Pese a todo eso, doña Porfiria nos menciona en el texto, hoy en día, gracias al apoyo de mi familia y amigos, tengo mi cocina tradicional ñañú, Porfiria Rodríguez Cadena, la cual disfruto y en la cual cocino con mucho amor y cariño para los visitantes y turistas. Vale la pena mencionar que este año la cocinera doña Porfiria está celebrando el segundo aniversario de su proyecto, de su iniciativa Cocina Tradicional ñañú, Porfiria Rodríguez Cadena, el 18 y 19 de marzo. Les hago extensiva la invitación que ella misma me hizo llegar para acompañarla en este segundo aniversario, ¿no? Que, insisto, recupera experiencias de 15, 20 años de trabajo, pero que al final, ¿no?, de todo este proceso, pues ella reconoce que ciertamente le ha dado beneficios, evidentemente, o no solo de carácter económico, sino en otros planos. Ella cierra su texto señalando, solo espero que cuando yo ya no esté, mis hijos hayan aprendido algo, que les haya interesado la comida y que sepan que esta es parte de quiénes somos y de dónde venimos, que sepan que amar la comida es amar nuestras raíces. Y ella ha logrado eso gracias justamente a su participación, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchos desencuentros en el turismo rural. Otra de los retos que se mencionan en este número tienen que ver con la estacionalidad y la baja demanda del turismo rural, con la falta de apoyo gubernamental y con redes colaborativas escasas, como lo señala la doctora Tonantzin Rodríguez en el texto Desencuentros en el turismo alternativo, y en donde nos narra la experiencia de Adelfo, una persona originaria de Huachinango, de la Sierra Norte del estado de Puebla, y cómo a lo largo de 10 años él ha justamente también tenido una experiencia vinculada a turismo rural, donde parte de una iniciativa, un emprendimiento, el manejo hasta cierto punto y la gestión de los bienes de los cuales él tenía a su disposición, y cómo en este trayecto pues, se ha ido enfrentando justamente a diferentes aspectos como el escaso flujo de turistas, como señalaba yo, el poco apoyo gubernamental, y donde al final la doctora expone en términos de la experiencia de Adelfo lo siguiente. Por ello continuó con la siembra de café, Adelfo, de frutales, de milpa, la recolección de plantas y frutos comestibles disponibles en la zona. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el turismo alternativo no podría ser un único proyecto de vida. Ciertamente, en esta experiencia nos narran cómo es que después de tantos años, la única ventaja que tuvieron, ¿no?, frente a los otros prestadores de servicios, digamos, de otra índole, ¿no?, de una lógica empresarial, la única ventaja que tuvieron fue la pandemia de COVID-19, ya que la gente quería huir, la doctora nos señala, del contagio de las grandes ciudades y se refugiaron en las cabañas de la experiencia que menciona. A partir de entonces, se pudo construir otras dos cabañas, ¿no? Otros dos pudo incrementar justamente la infraestructura, la atención a las personas, a los turistas, en fin, ¿no? Entonces, aquí ciertamente podemos notar algunos elementos en términos no solo de los retos, sino también de las propuestas y de las alternativas de gestión que tuvieron los diferentes sujetos. Finalizo con la siguiente, y si hay oportunidad tal vez pueda retomar justamente esta discusión o este planteamiento para dar oportunidad también a mis colegas. En esta misma idea, justamente en esta misma noción de los retos relacionados con la especialización productiva versus la diversificación que nosotros podemos observar en el espacio rural, plantea su experiencia Ismael Bello, perteneciente al grupo biocultural Yoloaltepet,
en el texto Vivir del turismo en la ruralidad, una experiencia comunitaria. En este texto, el Grupo Biocultural Yoloaltepe, en voz o en palabras de Ismael Bello, señalan cómo es que, o discuten, mejor dicho, cómo es que el turismo se vive, ¿no? Y de alguna manera también se reproduce en las comunidades rurales e indígenas, particularmente del estado de Tlaxcala. Él señala, afortunadamente en nuestras comunidades rurales e indígenas no nos es posible tener una rutina estandarizada. Esto es, cuestionando justamente cómo nuestras rutinas, ¿no? En las zonas urbanas, que son un tanto más, digamos, homogéneas, ¿no? Del día a día, lo que ellos vivieron en la pandemia y el cómo, a pesar del cierre, de las restricciones de movilidad, etcétera, pues ellos pudieron continuar con un día a día. Porque señala, la pluriactividad de nuestros pueblos fue lo que nos permitió salir adelante en pandemia, incluso sin turismo. Creemos y defendemos, por otra parte, Ismael señala que la pandemia, a pesar de todo el dolor que nos ocasionó, es una oportunidad para que el turismo genere conciencia, no solo de visitar la naturaleza y los espacios rurales, sino de valorarlos, de respetar a la madre tierra y a sus habitantes. Promover el turismo mediante grupos pequeños, que es como lo trabaja justamente ese grupo biocultural. Les ofrecemos, más que brindarles una atención, les ofrecemos convivir con todo lo que somos. Compartir con nosotros y nosotros con ellos nuestras distintas realidades y particularmente nuestro buen vivir. Aquí yo hago un cierre, paso la palabra a las otras compañeras, no porque ya no se tenga que decir, sino porque, claro, tenemos que dar espacio a todos, pero quedémonos con estas ideas ciertamente, ¿no? De que existen retos asociados al turismo rural, pero, y estos retos, ¿cómo es que poco a poco se van afrontando, se van, digamos, sorteando hasta cierto punto por parte de los diferentes actores y sujetos que estamos involucrados en esta práctica? Gracias, Milton. Cedo la palabra a mis colegas. Muchísimas gracias, Adriana, por compartir un poco de del enorme contenido que tiene este número 185 del suplemento La Jornada del Campo. Y bueno, antes de darle la palabra a Silvia Jurado, comentarles, como ya lo sabrán quienes nos acompañan el día de hoy, que bueno, está abierta la posibilidad de lanzar alguna pregunta, algún comentario sobre lo que aquí están comentando las compañeras, el compañero que están hablando sobre el número 185 de la Jornada del Campo, o también si alguien ya ha revisado algún texto, alguno de los artículos que comprenden este número, pues también alguna pregunta relacionada con ello, algún comentario, mismo que será aquí compartido con nuestros coeditores y coeditoras, y abriremos un pequeño espacio al final para respuestas o comentarios en torno a lo que ustedes nos comenten. Entonces, pues, adelante, Silvia. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas, a todos. Pues también agradecer el espacio y la compartencia aquí con Adriana, con el IDE. Este número sin duda ha sido, creo que un primer paso, ¿no? Para quizás poder concretar algunas otras cosas más adelante. Pero independientemente de eso, a mí me gustaría retomar lo que ya nos ha comentado Adriana acerca de, es decir, una de las cosas que creo que se desprenden en buena medida de este número son los retos. O sea, hay innumerables retos, sin duda, en el tema del turismo rural. Y además de toda la cuestión, de todos los temas de índole organizativo, de índole social, por ejemplo, yo me voy a permitir hacer algunas referencias también a algunos de los textos que tenemos, también un poco para invitar a quienes todavía no se han asomado al número, pues a que lo lean, ¿no? Y que podamos seguir intercambiando puntos de vista al respecto de este tema que nos interesa. Por ejemplo, Paola Herrera nos plantea de inicio
el reto de la degradación ambiental, ¿no? Es decir, todas las actividades económicas, sin duda por ser evidentemente humanas, pues plantean sin duda un impacto ambiental. Y entonces, por ejemplo, aquí Paola nos plantea, ¿no? Es decir, el turismo sin duda no escapa a ello. Entonces, es decir, el tema del impacto ambiental, de la incidencia, la degradación ambiental existe. ¿Cuáles pudieran ser las alternativas o cómo plantear la actividad del turismo rural en ese contexto? Entonces, bueno, ella nos plantea además algunas, justo lo que el turismo rural como una alternativa, no solamente quizás en términos de organización social, sino también en cómo lograr objetivos colectivos, objetivos en colectivo, que nos permitan también hacer frente a través de una actividad económica como lo puede ser el turismo en el contexto rural, ante pues, los retos que tenemos, el evidente cambio climático, entre otras cosas. Sin embargo, y como ya comentó Adriana también, pues estamos conscientes de que el turismo rural como actividad no es la panacea, no es tampoco una varita mágica que arregle automáticamente justo estos retos y estas ventanas de oportunidad que tenemos, en especial en contextos de gran diversidad como son los contextos rurales. Entonces, en ese sentido, bueno, habría que retomar, y es parte quizá de lo que tratamos de poner como línea transversal en este número, esto que le llamamos el enfoque de sustentabilidad, que si bien incluso desde la editorial, ¿no? Armando Bartra nos dice que si bien la sustentabilidad no como discurso, no solo como palabra, no solo como un apellido, ¿no? De una actividad como puede ser el turismo, sino como una visión de mundo, como una apuesta de vida, como una apuesta de por dónde llevar quizás la actividad económica, la actividad del turismo. Entonces, en ese sentido, a mí me interesó plantear cuáles podrían ser las apuestas desde las políticas públicas. Una de las cosas que ya comentó también Adriana es algunos problemas que se han planteado, como por ejemplo la falta de apoyo gubernamental, ¿no? Entonces creo que a partir de esta práctica, de este testimonio, es evidente la necesidad de reorientar precisamente las políticas públicas que tienen que ver directamente con el turismo. En mi caso, yo traté de hacer un acercamiento a ello, es decir, cómo separar, si bien ha habido una cierta modificación desde aquellos centros, desde aquellos sí, como les llamamos, de esa visión del turismo a gran escala y sí efectivamente se ha orientado un poco más, o se ha hecho un poco más de énfasis en el turismo rural en los últimos años, en especial a partir de 2015, según autores como Kiefer. Sin embargo, todavía, por ejemplo, nos plantea Víctor Alpizar que esto de llamarlo turismo rural o turismo sustentable todavía pareciera que tiene solamente un carácter indicativo. Claro, en términos de políticas públicas. Es decir, una cosa son como las políticas públicas que se están delineando y otra es la práctica, ¿no? O sea, lo que sucede en la cotidianidad y que sucede muchas veces al margen y a veces ante la inexistencia o sí, ante la ausencia de políticas públicas efectivas o dirigidas hacia ese turismo rural. Y uno de estos ejemplos precisamente lo plantean Jacquelina Vivanco, por ejemplo, y Betsabe, que en ese momento no tengo su apellido a la mano, junto con María Cristina Boites. Es decir, ellas, por ejemplo, Jacquelina Vivanco nos plantea cómo desde las organizaciones de comercio justo, como desde las organizaciones de comercio solidario, es posible plantear también la visión en el turismo. Las organizaciones de comercio justo sin duda ya tienen experiencia en temas de cadenas de valor solidarias, en temas de certificación de comercio justo, pero entonces sin duda también se presenta el turismo rural como una opción de consolidar las redes
que ya se encuentran establecidas. Entonces, en ese sentido, creo que además, turismo rural o el que tendría que ir o que lo planteamos un poco así, de la mano de este otro término de la sustentabilidad, plantea retos sumamente importantes, retos en el tema ambiental, retos en el tema económico, retos en el tema de la organización social, pero sobre todo, una de las cosas que me parece que permite, que este número nos permite visualizar, es el reto de respetar las formas de organización de quienes son los dueños y dueñas de los territorios en donde se practica el turismo rural. Es decir, cómo lograr, no sé si compaginar, cómo lograr llevar a cabo una actividad económica que pareciera alejada del origen rural, y cómo incorporarlo a la diversidad de estos contextos. ¿Cómo incorporarla entonces? Yo creo que en buena medida ahí está uno de los retos más importantes, ¿no? O sea, cómo mantener, por ejemplo, la organización autónoma de los pueblos originarios, comunidades en donde se lleva a cabo la práctica del turismo rural, pero que además está la diversidad de miradas que se plantea en este número, nos permite también reafirmar la diversidad del mundo rural. Sin duda, una de las características que ya mencionaron también, esta llamada pluriactividad en el mundo, en las sociedades campesinas, en las sociedades rurales. En ese sentido, el turismo viene a reafirmarnos esto, más que pensar en que el turismo rural como actividad vendría a modificar o podría ser una vía para modificar esta organización autónoma, esta gestión del territorio. Más allá de eso, creo que nos permite reafirmar, y uno de los ejemplos es precisamente lo que ya mencionaron sobre cómo no colocar, no apostarle completamente al turismo rural como única actividad económica. Y eso es una característica que ya se ha abordado desde otras miradas. También es una característica de lo que podemos nombrar como campesinado. Entonces, en ese sentido, es una actividad económica que se incorpora efectivamente a esta diversidad. Y bueno, en ese sentido sí considero que, es decir, se plantean retos, pero también se están planteando posibilidades, se están planteando opciones. En ese sentido, María Cristina Boites, por ejemplo, nos plantea cómo poder engarzar otras miradas económicas con la actividad del turismo. De tal manera, sin embargo, aún así yo sí quiero como hacer énfasis en que, puntualizando algunos retos, tenemos el reto ambiental, la reorientación de las políticas públicas y cómo lograr que esa reorientación de las políticas públicas permita en todo momento el respeto a las formas de organización autónoma de quienes son dueños y dueñas de estos territorios. Cómo lograr entonces y cómo las experiencias que ya existen y que se muestran en este número nos pueden permitir, nos pueden dar aportaciones o nos pueden incluso dar la directriz acerca de hacia dónde debe virar, no solamente el turismo como actividad económica, sino también la política pública o las políticas públicas en ese sentido. Entonces, invito una vez más a poder echarle varios ojos al número. Hemos querido plantear estos retos, pero también estas oportunidades y cómo desde la práctica hay lineamientos y hay pistas importantes que nos toca quizás coadyuvar para poder consolidarlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por compartirnos también tu punto de vista y la experiencia que ha sido para ustedes el haber coordinado este número de la Jornada del Campo.
Y bueno, pues sin más preámbulo, darle la palabra ahora a Elide González, quien nos acompaña también el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación. Es para nosotros un honor poder participar con la Jornada del Campo. Y pues, qué mejor que colegas que también tienen esta visión, de alguna manera, el plan B de las comunidades, ¿no? Sabemos, ahora tenemos una nueva receta, ahora sabemos que son las comunidades quienes es muy posible que ellas puedan generar un turismo distinto. Es decir, estamos hablando de un turismo rural, estamos hablando de un turismo comunitario, un turismo solidario, un turismo que busca tratar de ir conjugando una serie de acciones directas al entorno, buscando bienestar tanto en nuestras comunidades, en la naturaleza y generando también ingresos. No está peleado con la generación de ingresos. Entonces, es así como hemos logrado detectar varias experiencias que tienen que ver con las cooperativas. Es decir, estamos notando que la economía solidaria se une con la actividad económica que es el turismo y de una manera armoniosa. Y todo esto pasa en el turismo comunitario. Pero ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo es que el turismo comunitario podría ser una solución? ¿Cómo el turismo rural podría brindarnos estas opciones, no? Si bien el tema de ser solidario, de la ayuda mutua, del intercambio, ya son acciones que se llevan a cabo desde hace mucho tiempo. Es gracias a nuestros pueblos, a nuestros ancestros, a nuestras diferentes comunidades, de nuestras diferentes culturas, que se han podido mantener muchas acciones en beneficio en el mutuo, en el intercambio. Ejemplo de esto puede ser el trueque, donde se intercambian todo tipo de mercancías y que aún se llevan a cabo aquí en el estado de Puebla. Ejemplo de eso es Cholula. También podemos notar que existen ejemplos como el tequio, donde la colaboración se entrega y la ayuda se entrega de manera desinteresada, ¿no? El tequio con la finalidad de tal vez limpiar un terreno baldío o incluso también se le conoce como esa ayuda que puede ser para construir una casa, etcétera, ¿no? Y podemos ir todavía más allá. También el tema de todo este apoyo solidario también se representa con las monedas locales, donde ahí sí se valora en todo su esplendor el trabajo o el producto que elaboran estas manos de estas productoras, productores, artesanos, artesanas. Entonces, podemos ver que en el turismo comunitario se van integrando también las cooperativas. Las cooperativas, entendiéndolas como esta forma de organización donde se busca generar bienestar, es decir, donde alcancemos el buen vivir. Entonces, ¿qué hace una cooperativa? ¿Cómo funciona una cooperativa? Bueno, es que la cooperativa permite que se sigan promoviendo estos valores que ya tienen nuestros pueblos, que ya tienen nuestras comunidades, pero de manera organizada. Es decir, donde todas y todos decidamos de manera democrática las, las decisiones importantes, valga la redundancia, que atañen a nuestra cooperativa. Una cooperativa donde existen principios, donde existen valores, donde existe una identidad, donde, sin duda alguna, podríamos decir, nuestro contacto con la naturaleza, con las preocupaciones de nuestra gente, con el generar ingresos que ayuden a todas y todos, es parte esencial de lo que hace una cooperativa. Entonces, es interesante ver cómo diferentes
colectivos, grupos, se empiezan a organizar en cooperativas en las zonas rurales. Cómo estas cooperativas empiezan a notar que el turismo puede ser una opción más para generar ingresos, ¿no? Generar el comercio justo, cómo puede ser que sea una oportunidad para conservar nuestro patrimonio biocultural, puede ser también el turismo comunitario una oportunidad para generar una mayor distribución del ingreso o incluso para el flujo de los turistas, ¿no? Donde a veces se promueve mucho, por ejemplo, pues los famosos pueblos mágicos, pero que no estamos garantizando ningún tipo de bienestar para las personas, ¿no? A veces los ingresos van para ciertas empresas o ciertas cadenas hoteleras o ciertos restaurantes, pero a la gente no les toca ni un peso de eso, ¿no? Entonces, con las cooperativas podemos cerciorarnos de que la actividad económica se lleve a cabo de manera más equitativa, de manera que al que crearse cooperativas donde sus integrantes, ellos pueden ser los mismos dueños de esta empresa solidaria, ellos deciden en qué ámbito se van incorporando, ¿no? Si se dedican a brindar recorridos con sentido educativo, con un sentido de sensibilización, con un sentido de compartir, como bien nos comentaban las doctoras, esto cambia totalmente el hecho de hacer turismo. Ya no es el turista que va y se desplaza a un lugar y que se toma la foto y que la guarda y que nada más la enseña a sus familiares, ¿no? Es la forma de hacer un turismo un poco más, de alguna manera, integral, de alguna manera donde se pueda conectar con la comunidad, donde pueda aportar también lo que piensa o incluso pueda aprender, ¿no? Al final, las cooperativas que están inmersas en las comunidades rurales coinciden totalmente que no pueden ser vistos como algo estático, no pueden ser vistos estas personas, ni sus costumbres, ni su música, ni su cocina, como algo superficial, ¿no? Como algo que tiene que estar posando, algo que tiene que estar ahí para que brille para el turista. No, no así es, ya no es así. Ya no podemos seguir pensando en eso. Tenemos que ir todavía más allá. Debemos de pensar al turismo como esta oportunidad en que verdaderamente haya estos lazos de intercambio entre turistas y las personas que están inmersas en estas zonas rurales. Entonces, las cooperativas pueden ser esta clave para generar bienestar. Y hablando de esto, también comentarles que tenemos diferentes experiencias que se habla aquí en el suplemento de turismo rural de la Jornada del Campo y que la verdad vale mucho la pena. Mencionarles, por ejemplo, que una de las experiencias importantes y que podríamos decir que muchas cooperativas como la nuestra, Olini, trata de seguir su ejemplo. Estamos hablando de la Unión de Cooperativas Tosepan-Titatanis, que se encuentran en la sierra, aquí, sierra norte de Puebla. Ellos empezaron en los años 70 y sin duda son un ejemplo a seguir. Entonces, de esa manera vemos que Sotel Tosepan Cali es un ejemplo a seguir por esta relación con las ecoteñas, por compartir lo que ellos hacen a través de distintos talleres, también como lo hace el Hotel Talesotzin, perdón, que ya tiene 30 años, fundado por mujeres indígenas. Y también podría invitarlos a que conocieran la Maya Grande, donde se encuentran pues hasta 5 cooperativas, entre ellas una de turismo, que la conocemos como Tierra Bonita o también como Tlalicoapatzin. Entonces, estos son ejemplos de cómo se puede hacer un turismo responsable, un turismo más comprometido con el entorno, y los invitaría incluso, si se pudiera, que conozcan también la cooperativa Sabores de Calpan, donde se brinda una experiencia integral relacionada con la gastronomía. Sin duda alguna, para cerrar con broche de oro, quisiera mencionarles rápidamente
de la Red Campesina de Agroecológicos Tierras del Sur, que se encuentra en Izúcar. Ellos no tienen tal cual una vocación turística, pero permiten el ingreso de personas a sus instalaciones para ver cómo se trata a su diferente ganado, ¿no? A sus diferentes animales que no todo su proceso es muy transparente, tratan con dignidad al animal, comer sano, sin comprar carne con hormonas. Entonces, pues eso sería mi intervención y agradecerles mucho, invitarles a que sigan pendientes de la transmisión. Gracias. Muchísimas gracias, Elide, por esta invitación pues a continuar con la lectura de este suplemento para quienes todavía no lo hayan descargado. Es realmente interesante ver esta constelación de temas, de experiencias, todas reunidas en una sola publicación, y sobre todo pues esta invitación pues a conocer de manera directa las experiencias comunitarias de turismo rural. Vamos ahora, antes de dar la palabra al compañero José Antonio Sánchez, leer algunos saludos rápidamente que nos han llegado, antes de pasar finalmente a las preguntas después de la intervención del profesor José. Manda, por ejemplo, Diana Méndez, nos manda saludos, también Yaxché Galería del Café, manda saludos desde Cancún, también el compañero Jaime Ortega desde la UAM Xochimilco, Pedro Flores Moreno también manda saludos y felicitaciones, y Efraín González Ramos, quien también manda saludos de manera específica a la doctora Adriana, en reconocimiento también a su trabajo. Y bueno, pues vamos ahora a darle la palabra al profesor José Antonio Sánchez. Adelante, por favor. Gracias, Gabriel. Felicidades, Adriana, Silvia, Elide, excelentes participaciones. Bien, miren, hablar de turismo rural es hablar de un espacio delimitado, un espacio con características muy específicas, un espacio con actividades económicas diferentes, un espacio con cultura, un espacio con un ambiente natural que lo rodea muy significativo. Y esa es parte precisamente del gran conflicto que tenemos. No caracterizamos nuestro espacio. Recuerden ustedes, tenemos un espacio urbano, tenemos un espacio natural. Particularmente voy a referirme tantito al espacio urbano, porque ese espacio urbano es un espacio global que hoy ha invadido los conceptos generales del mundo, donde nosotros pretendemos tener características de ciudadanos universales, ¿no? Con patrones estandarizados por todo el mundo, que precisamente le da una identidad a este espacio urbano, mientras que el espacio rural compite contra ese espacio y también tiene una identidad propia, una identidad regional, una identidad de cada uno de los sitios que estemos trabajando. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. El criterio que nos une es identidad. ¿Qué identidad nosotros estamos fortaleciendo? ¿Una identidad global o una identidad regional? ¿Cuál es el problema que podríamos tener al generar siempre una identidad global? Pues el acabar con nuestros recursos, el acabar con nuestras tradiciones, el acabar con la cultura. De ahí la importancia de contemplar a la actividad turística como una actividad perfectamente bien caracterizada, como un conjunto de relaciones. Fíjense bien, porque los conceptos de turismo luego están muy desviados. Es un conjunto de relaciones de interdependencia. Dependemos unos de otros. ¿Entre quién? Entre el visitante, que en este caso le llamamos turista, y la comunidad receptora. Porque al momento de que nosotros llegamos hacia ese sitio, tenemos una serie de relaciones de interdependencia muy fuertes. Dependemos cada una de nuestras actividades que realicemos de la comunidad. Y la comunidad, por supuesto, dependerá para su desarrollo de lo que deje el turista en esos espacios. Por lo tanto, es necesario que potencialicemos las características de ese espacio. Hay que identificarlas claramente. Hay que generar estudios muy claros, porque al final de cuentas, cuando hablamos de turismo rural, parece muy sencillo, todo el mundo lo habla, todo el mundo lo dice, pero no tenemos ni siquiera los modelos que tienen, por ejemplo, el turismo tradicional, ¿no? El turismo de desarrollo de masas, el turismo
de nuestras CIPs en este caso, esos están bien caracterizados. Mientras que el turismo rural perdemos porque no hemos hecho estudios pertinentes que nos permitan determinar modelos muy específicos para este tipo de turismo, modelos que nos generen estructuras de aprovechamiento para las actividades que nosotros pretendemos desarrollar. Actividades propias de esos espacios con características muy sui generis, que nos van a llevar a un acercamiento, repito, a identidades específicas de cada uno de los sitios que estemos visitando. Pareciera simple, pero finalmente cuando hacemos turismo tradicional, vean las actividades, se repiten en todos los modelos de desarrollo turístico. Todas son similares, en todas partes realizamos lo mismo. Mientras que cuando visitamos en comunidades rurales, cambia cada uno de los momentos en que estemos las experiencias que tenemos. Y cambian radicalmente. En las otras puede haber algunos cambios, pero no son significativos, son generalizados. Y en turismo rural, dependiendo del sitio donde nosotros vayamos a visitar, encontramos propuestas, alternativas, experiencias muy propias, muy específicas. Y eso nos da una enorme oportunidad para fortalecer lo que sería el turismo rural en México, porque obviamente nuestro potencial es impresionante dentro de lo que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer estudios para poder planificar perfectamente bien cada uno de nuestros sitios, ir generando modelos que se puedan fortalecer en cada uno de los diferentes espacios y por supuesto generar una estructura especial para cada uno de los sitios que podamos nosotros visitar con toda la enorme cantidad de experiencias que vamos a tener ahí. En primera instancia, esta es una visión general de lo que podríamos nosotros tener en relación a estos espacios, a estos patrones específicos en donde vamos a trabajar la actividad turística. Y viene otra situación muy importante. Cada uno de los sitios, decíamos, en región tiene una identidad propia, pero tenemos que distinguir cuáles son los elementos que nos dan identidad, cuáles son los aspectos que nos dan identidad a cada uno de nuestros sitios que estemos visitando. Porque cuando nosotros llegamos a un sitio y escuchamos hablar en otomí, escuchamos hablar en náhuatl, escuchamos hablar en maya, en fin, son experiencias totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que para que el turismo rural y la comunidad rural se proteja, tienen que estar bien fortalecidos sus criterios de identidad, porque si no, nos volvemos vulnerables. El área donde estemos nosotros realizando la actividad turística se siente degradada, no solamente el ambiente a veces natural, físico, no, el ambiente cultural lo vamos degradando. ¿Por qué? Porque no tenemos bien fortalecidos nuestros criterios de identidad. Decíamos, la lengua, el idioma que vamos a trabajar ahí, es uno de ellos muy importante. ¿Dónde están todos los letreros en los diferentes idiomas que maneja cada una de las comunidades? ¿Dónde están los saludos de bienvenida, de buenos días en cada uno de los sitios donde se genere turismo rural? Porque a lo mejor sí los tenemos en español y probablemente los tengamos en inglés, pero no en nuestro idioma originario. ¿Ven cómo no hay una fortaleza ahí de uno de los criterios nada más? ¿Dónde está la vestimenta típica del sitio? ¿Por qué los hoteles no usan estos trajes, estas blusas, estas confecciones tradicionales preciosas que tenemos? Y entonces tienen que poner su blazer, su corbata, o sea, cambiamos y rompemos y no le damos identidad a lo que tenemos en el sitio. Y por lo tanto, no favorecemos y no fortalecemos esas identidades en la comunidad. ¿Dónde está el aprecio a la cultura, a las expresiones culturales, ¿no? Porque a veces pensamos que irlas a ver como un objeto de apreciación es suficiente. No, no es así. Tenemos que fortalecerlas, tienen que tener un encanto, ¿sí? No tenemos nosotros que inclusive interrumpir parte de las expresiones de la comunidad, porque si no, comenzamos a degradar ese ambiente cultural que tenemos tan precioso en cada uno de los diferentes sitios, ¿no? Estas son las partes de identidad muy importantes. Vean cómo vamos trabajando. ¿Dónde está esa gastronomía? ¿Dónde están esos eventos gastronómicos donde se esté priorizando y donde se esté premiando significativamente a cada uno de los platillos que tenemos en cada una de la región? ¿Por qué no los probamos? Porque llegamos a estos sitios y otra vez el impacto nos lleva
a comer pizzas, a comer hamburguesas en un sitio rural. Totalmente estamos denigrando nuestro sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer esas condiciones de nuestros sitios para que podamos nosotros realmente poder valorar lo que tenemos y que la gente que nos visita se lleve las experiencias más especiales, más vividas de su vida en cada uno de los sitios que estamos visitando. No solamente ahí, recuerden que el espacio rural tiene una enorme dependencia entre el ambiente cultural y el ambiente natural. De alguna forma, hay una interrelación entre estos dos elementos, porque todas las sociedades se van desarrollando en función de los recursos que tienen. Sin embargo, en las ciudades, pues nos acabamos esos recursos y los tenemos que traer de otros sitios. Mientras que en los espacios rurales, al contrario, se fortalecen, se enriquecen, se vive de una interrelación de dependencia con esos ambientes, en este caso bióticos, y tendremos nosotros que también fortalecerlos, porque si no, la propia gente del sitio, ¿qué es eso? Ah, son matorral, son hierbas, no te preocupes, no sirven para nada. No, sí sirven. Esos espacios de esa vegetación nos ayuda a mantener un equilibrio en el entorno, a que nuestra agricultura, nuestras actividades agropecuarias se sigan fortaleciendo, porque esa vegetación es sustancial para que el suelo continúe dando productos. Y obviamente de ella dependen otra serie de seres vivos, aves, insectos, gusanos. Hay mucha dependencia de ese matorral y, ¿saben? Ni siquiera conocemos el nombre, porque no tenemos esa cuestión de identidad de decir, esta vegetación xerófita o de desierto o bosque, lo que tengamos, tiene una identidad y nos pertenece, es parte de esta comunidad. Por lo tanto, entra como un criterio de identidad propio. ¿Dónde están nuestras actividades económicas? Porque pareciera sencillo cuando llegamos y les digo a algunos alumnos que les vamos al campo, miren, ese es un sembradío de cebolla. Mira qué impresionante, no lo conocíamos, ¿no? Porque eso es cultura, es enseñanza, y además en muchos momentos nos van sirviendo como parte de los recursos turísticos, porque podemos aprovecharlos. Cada una de las actividades, le estoy dando nada más el ejemplo de cómo se ve, no, cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se trabaja la tierra, es parte de un encanto que tenemos nosotros que consolidar para poder ir integrando toda la riqueza que tenemos, toda la riqueza cultural. Ojalá no sea demasiado tarde, porque tenemos un enorme potencial. Tenemos todavía 362 idiomas originarios en México. ¿Hasta cuándo los vamos a rescatar? ¿Quién los tiene que rescatar? La propia comunidad. En lugar de que volteemos a verlos, la gente que está realizando actividad turística los tiene que presumir, los tiene que fomentar en toda la gente de la comunidad. Pero acá lo más importante es que llegue el turista y cuando menos nos salude en el idioma originario del sitio. Y entonces ya no se ve discriminatorio el hecho de que estén hablando la gente en ese idioma, sino al contrario, se va a sentir un orgullo de que es nuestro idioma del sitio, es el idioma que nos pertenece a cada uno de los sitios que tenemos nosotros ahí. Recuerden ustedes que en México tenemos 2.470 municipios, tenemos 400 de ellos considerados como un potencial turístico impresionante, con todos los pueblos que puedan tener ahí. Muchos de ellos dependen de la actividad turística, casi el 10% de ellos depende de la actividad turística. Tenemos pueblos mágicos, tenemos declaraciones de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, incluyendo nuestra gastronomía, a la cual nosotros la comenzamos a hacer de lado en cada uno de los sitios. Y las traemos a las ciudades como algo muy rico, sí, pero olvídense que los productos de los sitios originarios nos van a ir identificando con lo que se esté planteando en ese lugar, con lo que se esté ofreciendo en esas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que realizar estudios para poder generar un modelo, porque si no, todos nuestros esfuerzos se quedan aislados. Los esfuerzos que están realizando las personas que son loables, por supuesto que los felicitamos, que tratamos de impulsarlos adelante, de seguir adelante, sí, pero se pierden. Requerimos políticas públicas que lleven a fortalecer las condiciones
del desarrollo de la actividad turística, en cada uno de estos destinos, en cada uno de estos sitios. Que nuestro criterio de identidad nos haga sentirnos orgullosos de ese gran patrimonio que tenemos. Y entonces sí, tendremos que ir generando esas propuestas, tendremos que ir generando esos modelos que no los hemos hecho, repito, en el turismo tradicional se tienen perfectamente bien identificados, ahí están los IPs, nada más para que vean, ¿no? Mientras que nuestros pueblos mágicos pareciera ser interesante y les digo, miren, ¿qué tiene el pueblo mágico? Pues tiene el palacio municipal, tiene una iglesia, tiene una calle empedrada, tiene una plaza, producto del sudor y a veces de la sangre del pueblo, esos edificios. El pueblo mágico, para que sea mágico, pueblo significa comunidad, pueblo significa gente. Para que sea mágico, la gente tiene que sentir la magia, tiene que involucrarse dentro de esos elementos para que se sienta ellos participantes, ¿no? Porque el campesino del pueblo mágico pues se siente agotado, explotado, sin posibilidades de participar, no entra dentro de la comunidad. Entonces tenemos que integrarlos. ¿Con qué? Con su idioma, con su riqueza, con todos los elementos que tiene ahí, con su cultura, con sus expresiones, que ellos mismos disfruten de los espectáculos de la danza regional, del sitio, del baile folclórico del sitio, que vean bailar a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, y entonces se pueden ir identificando. Cuando esto se dé, el propio turista se incorporará y estará pleno participando de una experiencia diferente. Eso es lo que tendríamos nosotros que ver. Repito, algo muy importante, vean los conceptos de turismo aislados, parece que nos están describiendo al turista. El conjunto de interrelaciones, de interdependencia entre el visitante, llamado turista, porque a veces ni es tan turista, pero bueno, el visitante y la comunidad receptora. Esa relación de dependencia la tenemos que fortalecer mientras tengamos muy claro y muy fortalecidos nuestros criterios de identidad de cada uno de los sitios que estamos abordando para el desarrollo de la actividad turística en el ambiente rural. Esto sería mi intervención. Espero si hay algunos comentarios, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta interesante reflexión sobre pues, los retos, los desafíos que tenemos de cara al turismo en los contextos rurales. Sin duda alguna son reflexiones que dan para seguir buscando alternativas, tanto desde los espacios académicos, pero también desde las propias comunidades, las organizaciones, y por supuesto también plantea retos a nosotros como medio de comunicación, que finalmente en ese ámbito nos encontramos como un medio de comunicación que busca visibilizar temáticas que regularmente están fuera de la órbita de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, lo rural, el campo mexicano, el campo latinoamericano, regularmente no son noticia, no son nota periodística, a menos de que se trate de una cosa altamente negativa, ¿no? Altamente de nota roja, podríamos decir, ¿no? Entonces, para nosotros poder visibilizar estas temáticas, estas problemáticas, estas alternativas, pues es lo que le da sentido al quehacer cotidiano que realizamos desde un suplemento como es la Jornada del Campo. Y sobre todo poder llegar a un público que vaya más allá del que al que regularmente llegamos desde los espacios académicos, y que se convierta, digamos, estas reflexiones en materia de una reflexión colectiva, más allá de las universidades. Entonces, agradecemos mucho estas participaciones de ustedes, desde el ámbito comunitario, desde el ámbito académico, y bueno, hay algunas preguntas, algunos comentarios que quisiéramos leerles, y después vamos a dar un tiempo de 5 minutos para cada quien, para que puedan responder de manera libre y de manera muy breve estos comentarios, estas preguntas, y por supuesto también pueden hacer uso del chat para responder por escrito o para establecer algún vínculo con las personas que tienen alguna pregunta, algún comentario. Lirio Azalia González hace una pregunta general, dice, ¿qué opinan sobre fomentar el turismo rural desde la hegemonía del capital
o ruralizar al turismo pensando en las territorialidades desde la sustentabilidad como poder social, tal y como lo proponen Víctor Toledo y Benjamín Ortiz. Manda saludos. Y también María de Lourdes Hernández Rodríguez dice, ¿cuál es el fundamento teórico para asumir que el turismo rural es sinónimo de turismo sustentable? Yakshe Galería del Café pregunta si se puede reaprender a comer haciendo turismo. Y también pregunta, bueno, hace un comentario, dice, mencionan turismo rural, turismo alternativo, turismo sustentable, y existen antecedentes desde los 90s que se trabajaron para establecer un marco normativo que facilite políticas públicas. Desde la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se fortalecieron esquemas de planeación participativa desde lo local a través de los comités de desarrollo rural sustentable. Estas son algunas de las preguntas que nos han llegado. A ver, permítanme un segundo, me parece que hay algunas otras que por aquí nos están llegando, no son las mismas. Entonces, si tuvieran algún comentario, algo que quisieran compartir en torno a estas preguntas que nos hacen, adelante, por favor, y tomarían la palabra en el mismo orden que fueron las participaciones. Primero Adriana, posteriormente Silvia, después Elide y finalmente José Antonio. Vale, muchas gracias. Pues gracias a todos quienes están participando de forma activa en este encuentro. Lo cierto es que hablar, ¿no?, de turismo rural como de turismo en general en México, pues es una temática, ¿no?, un fenómeno que nos da para mucho más tiempo. Tratando de responder lo más concreta posible a la pregunta o al planteamiento de Lirio. Al inicio de la sesión, estimada Lirio, comentábamos justamente que la ruralidad y particularmente en el caso, ¿no?, abordada justamente desde la práctica turística, se ha configurado como un espacio de confrontación y de poder, donde pues evidentemente existen diferentes intereses, perspectivas, miradas justamente de lo que debería de ser el turismo rural y claro, conforme a eso pues es que lo implementan o lo ejecutan. Víctor Toledo, como tú señalas, pues en un principio cuestiona justamente este concepto de la sustentabilidad desde la arena científica, y plantea tres poderes que desde su perspectiva se confrontan ciertamente en la ruralidad. El poder político, el poder económico, digamos, representado por los empresarios, ¿no?, por estos agentes justamente que dinamizan, ¿no?, a partir de sus recursos y de sus medios financieros. Y habla también del poder social, justamente en este último, en el poder social, representado por la sociedad civil, por los colectivos, por las comunidades, etcétera, es que varios de los planteamientos que nosotros hacemos o que reunimos, ¿no?, porque no todos los hacemos evidentemente nosotras, que se reúnen en este número, versan en esa temática, en esa línea, justamente como aquel poder que tiene posibilidades, ¿no?, así lo planteamos, insisto, y recuperamos varias experiencias en esa línea, tiene la posibilidad de construir nuevas o proyectos alternativos que confrontan a los poderes políticos y económicos. Eso sería como una opinión general, ¿no? Ciertamente hay iniciativas, hay evidencias de que eso es posible y en el número damos cuenta de varias de estas experiencias, donde el poder social es el que toma o afronta ciertamente esta disputa en sus manos. Por otra parte, respondo a Yakshe, que si es posible aprender o reaprender, ¿no?, a alimentarse bien a partir de la práctica turística. Sí, nosotros sostenemos que es posible y de verdad los invitamos al estado de Tlaxcala a que puedan justamente cerciorarse ustedes mismos. ¿Por qué? Porque estas iniciativas, así como también da cuenta Víctor Manuel en el texto que él expone en este mismo número sobre los viajes turísticos,
como caminos hacia el buen vivir, podemos reaprender muchas cosas, ¿no? Y reaprender en el sentido de recuperar justamente nuestra memoria. En mi caso particular, enfatizo justamente esta memoria biocultural en torno a los alimentos tradicionales, de tal forma que podemos reaprender de una forma lúdica cómo es que era, cómo es que es alimentarse lentamente, cómo es que, cuál es el sabor incluso, ¿no? O recuperar esos sabores, recuperar nuestro paladar, que nos, a partir de la interacción justamente con los alimentos tradicionales y todo lo que esto implica, es posible de construir mucho de lo que hemos nosotros, digamos, de lo que nos han implementado, de lo que nos han instaurado, ¿no? Como parte del chip justamente en torno a la alimentación, que sí es posible a través del turismo, sí, no de todas las modalidades, no de todas las iniciativas, pero ciertamente es posible. Gracias, Milton. Muchas gracias. Adelante, Silvia, por favor. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, además de reiterar mi agradecimiento y también a quienes nos apoyan con las participaciones, solamente, bueno, justo replantear que efectivamente Víctor Toledo nos coloca, nos coloca, bueno, varias miradas, ¿no? Pero retomando este tema del poder social, ¿no? Entonces, creo que también aquí, es decir, hay mucho camino todavía por andar, hay muchos pendientes aún, especialmente en temas de turismo rural, pero sí es interesante que podamos pensar cómo reorientar esta mirada y cómo coadyuvar procesos que permitan que ese poder social sea el que orienta y el que pueda dialogar precisamente de manera efectiva con la política pública, porque si bien, como ya lo comenta Yaxche, sí, hay procesos que efectivamente sí se han fortalecido, pero aún hay compromisos pendientes, compromisos en el sentido eh, de cómo el turismo puede efectivamente dialogar con la organización autónoma de los pueblos originarios, de las comunidades, de quienes, insisto, son dueños, dueñas de los territorios en donde se desarrolla esta actividad. Entonces, bueno, sin duda falta lo que falta, pero si bien hay algunos pasos, todavía quizás el diálogo está un tanto pendiente, y en ese sentido, pues sin duda también creo que el turismo rural nos da la oportunidad desde dos espacios, desde quien recibe, pero también desde quienes visitamos para poder fortalecer estos procesos. Es decir, como un poco hace un momento lo planteaban con el tema de la alimentación, ¿se puede replantear o repensar la alimentación desde el turismo? Yo estoy de acuerdo, creo que sí. No solamente la alimentación, sino nuestra forma de vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra visión de mundo, sin duda. Entonces, hay retos en ambos espacios, tanto de quien recibe como de quien visita, cómo nos replanteamos nosotras como visitantes, como turistas, porque en la práctica, ¿no? También las experiencias nos muestran que incluso en estos adversos, como ha sido el COVID-19, pues también, incluso en esos contextos se puede fortalecer, se han logrado fortalecer algunos proyectos, ¿no? Entonces, parte de eso también lo plantea José Cruz Roa en el número. Entonces, en ese sentido, creo que eso, el turismo rural me parece que y es un poco la idea del número, que nos permite esas ventanas, esa oportunidad de poder fortalecernos y poder realmente, a través del turismo, tener un trabajo colectivo. E insisto, falta lo que falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Elide, por favor. Elide, no sé si por ahí nos escuchas, Elide. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues totalmente de acuerdo con las doctoras. Y bueno, yo nada más agregaría, tengo un poquito de dificultad con la conexión, espero que sí me puedan escuchar.
Muy bien. Sin duda alguna, comparto la opinión, estoy totalmente de acuerdo. Creo que parte de lo que podríamos empezar a promover desde el territorio es crear cooperativas que se dediquen a brindar servicios turísticos de manera responsable, de manera consciente, de manera sustentable, porque en sí las cooperativas ya cuentan con un código de ética, ya cuentan con un amplio abanico de valores y principios que promueven pues fortalecer su identidad, conservar su patrimonio biocultural, generar pues un empleo digno, disminuir desigualdades, incluso hasta podríamos combatir la migración con el cooperativismo, con crear cooperativas. Y esto pues es ejemplo de la organización, de la democracia, de la participación, incluso de la educación y de la formación cooperativista. Entonces, pues aquí se vuelve necesario comentar que los profesionistas en turismo podemos ser ese lazo en que podamos unir estas cooperativas o estas comunidades que ya brindan servicios turísticos para que se puedan profesionalizar, para que puedan brindar experiencias integrales, pero sin dejar de ser ellos, ¿no? Sin dejar de lado todo lo que son y sin maquillaje, ¿no? Simplemente brindar estos servicios de manera integral y, por supuesto, empezar a promover un turismo distinto, un turismo donde las personas que vayan a estos lugares reconozcan el lugar que están visitando, conozcan parte de estas tradiciones o por lo menos disfruten de algo típico, pero sin sentirse ajenos, ¿no? Y de alguna manera también promover un turismo más responsable, más consciente, que permita que se siga favoreciendo la sustentabilidad, ¿no? Al final eso es lo que buscamos, que el turismo sea de esta manera un ejemplo para que se genere un comercio justo, una actividad solidaria y por supuesto un control más específico del flujo de los turistas, ¿no? Que no se vuelva un turismo masivo. Entonces, pues esa sería mi opinión y pues agradecerles. Muchísimas gracias, Elide. Y bueno, damos la palabra al profesor José Antonio. Adelante. Gracias, Gabriel. Sí, miren, la actividad turística, en lo que estamos comentando del turismo rural, se ha dado tradicionalmente al mismo tiempo que se genera la actividad turística formal, ¿no? Porque nadie ha limitado a la gente a que vaya a estas comunidades a participar de los eventos, del conocimiento, de la gastronomía, de sus recursos. Se ha dado durante todo el tiempo. Y por supuesto que si nosotros llegamos al sitio y no hemos consumido varios de los productos, pues llegamos a comerlos porque resultan de nuestro desconocimiento, pues no lograremos tener una cultura de la alimentación sana. Lo hecho es que los productos de las zonas rurales son mucho más sanos, son mejores, tienen mejores nutrientes, nos pueden ayudar si nosotros lo comenzamos a llevar bien. Y hoy la pandemia nos ha llevado a identificarnos con estos destinos y con estas condiciones de vida. O sea, tenemos que llegar a vivirlas y tenemos la oportunidad porque nos permiten un sinnúmero mayor de oportunidades del turismo tradicional. Entonces eso es muy importante ver lo que todas las actividades que se estén generando nos van a llevar precisamente a estas condiciones. Por ahí preguntaban, el hablar sobre turismo sustentable, bueno, hoy nuestros destinos turísticos por excelencia tradicionales y todos hablan de sustentabilidad, o sea, hoy todo el mundo ya habla de sustentabilidad, y lo que sí quiero comentarles es que el turismo rural lo ha fortalecido, a lo mejor no con ese nombre, pero siempre ha tenido esa interrelación entre la sociedad, su economía y el ambiente natural. Esta es una relación intrínseca, siempre se ha dado ahí. Por supuesto que lo que genera más es un bienestar social, eso es algo muy importante. El poder medir para decir que hoy son sustentables es muy relativo, porque al final de cuentas hoy todo quiere tener ese nombre de sustentabilidad. Lo que sí es cierto es que esa relación de la actividad turística, por ende, como complemento de sus actividades
formales de una comunidad rural le permiten generar un mejor bienestar social. Y eso es algo que ineludible, que no podemos nosotros deslindar de las actividades. Entonces, sí es cierto que se han hecho algunos modelos, por ejemplo, de planeación, por ahí comentaban, de planeación participativa. Efectivamente, hoy lo que se requiere es que se retome más a la propia comunidad, a las experiencias de la comunidad, para poder fortalecer este tipo de relaciones. Y en algún momento dado, hablar ya de un modelo sustentable o algo, será producto de cada uno de los ejercicios y ejemplos que se estén realizando en cada una de las comunidades. Lo cierto es que se da la actividad como turismo rural, lo cierto es que esa actividad genera bienestar social, contribuye al bienestar de la sociedad en términos generales y fortalece el apego a sus tradiciones, a su cultura y a sus formas de expresarse, ¿no? Alimentación, etcétera. Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros tendremos que ir generando paso a paso mientras vayamos contribuyendo y se vaya formando una masa que impulse la actividad social, porque al final de cuentas las expresiones sociales allí están, la participación de la gente allí está, pero finalmente las políticas públicas no responden a esas necesidades, no responden a esos criterios que la propia sociedad del sitio está demandando. Esa es una parte importante porque con ella aseguraríamos el bienestar de esa comunidad, de esa región, de ese turismo y de ese ambiente en general. Gracias. Muchísimas gracias al profesor José Antonio también por esta intervención. Quisiera no cerrar esta participación sin mencionar algunos otros comentarios e invitaciones incluso que nos hacen a través del chat del Facebook Live. Agradecer, por ejemplo, a Sauri Lisset, quien nos invita amablemente al segundo Festival del Escamol para celebrar un aniversario más de la cocina tradicional ñañú. Porfiria Rodríguez Cadena, que se realizará el 18 y el 19 de marzo en Santiago de Anaya, en el Valle del Mezquital. Mencionar también, bueno, Casa de Sirios, quien nos saluda desde Tecate, supongo yo, allá en Baja California. Nuestro proyecto comparte la experiencia del campo con talleres de cocina tradicional y senderismo. Además, tenemos una pequeña cooperativa con productos de nuestro huerto. Muchas gracias. También, bueno, más saludos de nuestra compañera Diana Méndez, de Karina Luna, quien saluda a sus maestros de la Escuela Superior de Turismo. También Lirio, que nos comparte el caso de un proyecto de turismo rural que dice era exitoso ambientalmente, incluso económicamente para la cooperativa, que posteriormente se entiende fue privatizada en aquellos años del gobierno panista en Yucatán, emergiendo la naturaleza del capital, subsumiendo todo a su lógica. Es un texto que nos comparte aquí en el chat, muchas gracias. También Yaché Galería de Arte, quien menciona que además de estudios y modelos es importante generar diagnósticos participativos y fortalecer la organización de los sectores de cada comunidad para desarrollar sus capacidades y habilidades, respetando sus decisiones, usos y costumbres. También, bueno, otro comentario aquí que hace Adriana sobre la importancia, bueno, una invitación a leer el texto de Víctor Manuel López, quien ha trabajado la construcción de los viajes experienciales. También hay otro comentario de Jack Check que menciona las bases normativas que se pueden aprovechar para generar recursos. Y bueno, son algunas de las preguntas, comentarios. Bueno, de hecho, Casa de Sirios comenta, dice, sería bueno contar con un seminario, reunirnos y fortalecer estos temas que son tan importantes para los que tenemos proyectos y para aquellos que desean desarrollar también un espacio donde compartir los saberes. Aquí, pues, esa invitación de Casa de los Sirios. María del Pilar, que manda felicitaciones también al maestro Sánchez Ortiz. Y bueno, aquí colocamos también, bueno, un saludo más también de Yaché, que menciona un reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los participantes. Lirio menciona también de que su acuerdo con Adriana en esta arena de disputa en la que confluyen una serie de complejidades. Manuel Lote manda también saludos a todos y a todas. Un comentario de Adriana Serrano. Silvia, muy interesante tu aporte, también coincide. Paola Herrera, quienes nos invitan a seguir el trabajo del Centro de Investigaciones Turísticas y Gastronómicas del Politécnico Nacional.
dice, desde donde estamos tratando de construir espacios para apoyar los proyectos de turismo rural desde la academia. Paola Herrera, también gracias a la Jornada del Campo por la invitación para reflexionar sobre temas tan importantes. En fin, comentarios que pues no hacen sino que nos permiten mostrar el agradecimiento a todos ustedes, a todas ustedes por seguir esta transmisión. Ya para cerrar, comentarles también que bueno, el suplemento La Jornada del Campo, además de las temáticas que aborda mes con mes, como en este caso el mes de febrero ha correspondido a turismo rural, siempre incluimos también una serie de artículos, una serie de textos que nos llegan de diferentes colaboradores y colaboradoras que no necesariamente tratan los temas del mes, como en este caso el turismo rural, pero que enriquecen mucho para darle mayor pluralidad a nuestro suplemento. Y por ejemplo, en este número tenemos un texto muy interesante que habla sobre el racismo ambiental, desde una experiencia en un basurero de Tehuacán, Puebla. También la problemática de los jóvenes indígenas que son obligados a insertarse en el sicariato, un texto que aborda esta realidad desde Nayarit a Tamaulipas. También tenemos un texto muy interesante sobre autodeterminación tecnológica, el derecho indígena al espectro radioeléctrico, desde una experiencia en Chiapas. Tenemos también un texto sobre las chinampas, un legado para la humanidad, que también fue propuesto para este número. Y también incluimos un texto de coyuntura muy interesante para entender lo que está pasando en Perú desde la perspectiva del movimiento campesino, en la crisis política que hoy se vive en aquel país y en donde el movimiento campesino ha jugado un papel muy importante. Pues estos son algunos de los textos que también ustedes pueden encontrar en el suplemento. Y bueno, despedirnos ya solamente agradeciendo la participación de nuestros panelistas del día de hoy, Adriana, Silvia, José Antonio, Elide. Agradecerles también a todas las personas quienes han seguido esta transmisión y que después la van a seguir, pedirles su apoyo para que la compartan a través de Facebook y llegue a más personas, y también reiterarles la invitación para que en el siguiente número de la Jornada del Campo, que está por salir ya el 18 de este mes, el día 18 de este mes, el tercer sábado de cada mes, sale este suplemento, que estará dedicado a una temática muy compleja, que es el de la devastación socioambiental de la cuenca del río Atoyac-Zaguapan, compartida entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Vamos a tener toda una serie de artículos de académicos, periodistas y también de personas que son parte de las comunidades y que están enfrentando la contaminación abrumadora del río Atoyac en esta región del país, que bueno, no se sabe si realmente es el río Atoyac o el río Santiago en Jalisco, cuál de los dos es el más contaminado del país. Bueno, desgraciadamente compiten por este primer lugar y vamos a abordar esta problemática en el siguiente número. Les invitamos a que la lean, a que la revisen y pues a nombre del comité editorial del suplemento La Jornada del Campo, Armando Bartra, el coordinador, Enrique Pérez, Sofía Medellín, Hernán García Crespo y un servidor, Milton Gabriel. Les agradecemos muchísimo por seguir esta transmisión y hasta la siguiente. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas. Hasta Gusto. luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias.